Capítulo 86. Vol 2. Bajo la cubierta decir que las cosas no habían ido como lo habíamos planeado para mí y para Ruby sería quedarse corto. Si eso hacía que lo que habíamos hecho fuera un fracaso o no era un tema de debate, pero eso no cambiaba cómo habían ido las cosas. Las cosas habían ido mal de forma rápida y contundente, y habíamos estado abriéndonos paso a escondidas en todo. Aunque era difícil decir si a los demás les había ido mejor. Mientras estábamos allí, agrupados en un callejón, no fue inmediatamente obvio. Naturalmente, las cosas habían ido mal para mí y Ruby, teníamos a Penny como prueba. Si las cosas habían ido mal para el resto era otra cuestión. Solo mirarlos solo decía algo. Cuando todos estaban parados frente a nosotros, al llegar, parecían un poco fuera de lugar. Weiss y Jan tenían un aire extraño. Algo un poco tenso, solo por el pequeño pensamiento que le di. Pero se desvaneció rápidamente una vez que puse los ojos en Ren y Nora. Esos dos tenían un tipo de tensión completamente diferente que era prácticamente palpable. Parecía que estaban a 5 segundos del Mojave Mambo cuando el servicio de limpieza llamó a la puerta. Podría decirse que los que parecían menos fuera de lugar eran Jaune y Pirra. Pero eso solo los hacía sobresalir más. Había algo decidido en Jaune que no estaba allí antes. El tipo de claridad que solo se obtiene después de tocar el fondo de media docena de botellas, o una buena patada en los pantalones. Por supuesto, la mayor parte de eso se esfumó cuando llegamos los tres. Ahora nos miraban absolutamente desconcertados, lo cual, sinceramente, era justo. Me habría ido mucho peor si alguno de ellos hubiera regresado diciendo que habían secuestrado a alguien. ¿Cómo puedes secuestrar accidentalmente a alguien?, gritó Weiss. Copo de nieve, por favor baja la voz, le pedí. No es algo que debas decirle al resto del mundo. Weiss cerró los ojos y respiró profundamente. Explícate. Explícate ahora. Lo haremos, han pasado muchas cosas en las últimas horas, dije, mirando al grupo de nuevo. ¿Dónde están Sam y Blake? Estarán aquí, respondió Jan con frialdad. Probablemente no quieran hacer una escena al intentar irse. Entonces, ¿qué pasó?, preguntó Jaune, señalándonos a mí, a Penny y a Ruby. Bueno, todo iba bien, dijo Ruby, intentando transmitir una presencia tranquila. Habíamos estado tachando lugares de nuestra lista, todo era totalmente normal, nada raro, ya sabes cómo es esto. Entonces, nos encontramos con Penny en la calle. Literalmente, añadí secamente, lo que me valió una mirada penetrante de Ruby antes de contestar el teléfono. Nos dirigíamos a otro punto de la lista cuando nos topamos con Penny en la calle. Aparentemente, la razón por la que no la hemos visto mucho últimamente es por sus cuidadores. No queríamos que anduviera por ahí sin supervisión después de lo que pasó en los muelles. Entonces, ¿por qué estaba aquí esta vez?, preguntó Nora. Ella, no lo era, admití. La mirada que me dirigió Weiss podría haber cortado a cero. No hemos hecho nada malo. Se defendió rápidamente Ruby. Solo estábamos hablando con Penny, y la gente que se suponía que debía vigilarla, no lo estaba haciendo. También es cierto que estaban demasiado ocupados charlando con los lugareños como para hacer su trabajo, dije. Nosotros tampoco fuimos muy lejos, nos quedamos cerca. Cuando los manejadores de Penny finalmente se molestaron en prestar atención, vinieron corriendo detrás de nosotros y se pusieron inmediatamente arrogantes. ¿Hicimos todo lo posible para ser agradables y encantadores, lo eras?, preguntó Penny. Sí, pero no estaban de acuerdo con nosotros, dije. Entonces uno de ellos intentó ponernos las manos encima y yo, en cierto modo, le tiré café en la cara. Como Penny no estaba bajo la supervisión adecuada, Ruby y yo nos encargamos de vigilarla un rato para ponernos al día con todo lo que había pasado. No hay nada accidental en eso, gritó Weiss, con un tic en el ojo. Eso es un secuestro de verdad. Bueno, íbamos a devolverla a su gente, repliqué. Literalmente, estábamos planeando dejarla con otros soldados de Atlas después de que termináramos. ¿Soldados de Atlas?, interrumpió Weiss. ¿La secuestraste del ejército? Quizás un poco, asentí. Weiss se tapó la cara con las manos. Todos los demás nos miraban estupefactos y en silencio. Sí, dijo Ruby con voz pausada. Bueno, íbamos a dejarla allí. Pero las cosas se pusieron peores. ¿Cómo podrían empeorar?, preguntó Weiss. Bueno, entonces el Colmillo Blanco organizó un ataque contra el general Ironwood, ofrecí.
Si el callejón no hubiera estado en silencio, probablemente eso hubiera sido suficiente para hacerlo. Se oían cristales rompiéndose en la calle de al lado. ¿Qué hizo el colmillo blanco?, preguntó Ren. El general iba a organizar una gala esta noche en honor del festival, respondió Penny. Las ganancias se destinarían a financiar el torneo vital. Y Colmillo Blanco presumiblemente pensó que valía la pena atacarlo, agregué. Six y yo nos separamos para intentar que todo siguiera adelante, y mientras él iba a dejar a Penny, yo debía ir al siguiente lugar, explicó Ruby. Pero en el camino, vi a Whitefang atacando a la gala, y tuvimos que cambiar de planes. Penny ayudó a Six a llegar a la gala, y logramos salvar a todos. Ruby rió levemente ante ese hecho. Pero, mientras escapábamos, Penny decidió que sería una buena idea seguirnos en lugar de quedarse con su gente, concluí. Como ya no teníamos más remedio que devolverla al general y a su gente, tuvimos que dar un paso atrás. Lo que nos lleva de nuevo a la razón por la que estamos parados en un callejón como un grupo de matones. Wei se pellizcó la frente. Oh, dioses. Sí, asentí y luego me encogí de hombros. Bueno, no puedo retractarme. ¿Presentaciones, todos? JNPR me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Tal como yo lo veía, el daño ya estaba hecho y no había muchas maneras de repararlo. Así que era mejor que tratáramos de llevarnos bien hasta que supiéramos cómo arreglarlo. ¿Qué mejor manera de empezar que presentándonos? Sí, dijo Jaune, saludando a Penny con una sonrisa torcida. Soy Jaune, hola. Ren, añadió Ren, asintiendo. Nora. Añadió Nora, mostrando una gran sonrisa. Pirra Nikos, dijo Penny, señalando a Pirra. Hola, dijo Pirra, sonriendo y asintiendo. Es un placer conocerlos a todos, dijo Penny sonriendo. Espero que podamos llegar a ser buenos amigos. Un sentimiento que esperaba que todos pudiéramos compartir. Ayudar a quitarnos de la boca el mal sabor de boca que nos dejaban las actividades delictivas. Dado que ahora todos estamos en orden, averigüemos dónde estamos, dije, rebuscando en mi abrigo y sacando los planos que había sacado del bar esa misma noche. Aparte del incidente de la gala, Ruby y yo nos las arreglamos para encontrar algunas cosas mientras husmeábamos por ahí. Todavía no estoy seguro de qué hacer con ellas, son planos de algún tipo. Los revisaremos más tarde esta noche. ¿Qué descubrieron ustedes? Todavía no he podido hablar del secuestro, se quejó Weiss, frotándose la cara. No hemos conseguido encontrar nada. Todas las pistas que teníamos eran callejones sin salida. Sí, está muerto, añadió Yan. Pirra y yo tampoco pudimos encontrar nada, dijo Jaune encogiéndose de hombros. Casi todos los lugares de nuestras listas resultaron ser bastante legales. No puedo decir que tuvimos una noche tranquila, pero tampoco pudimos encontrar nada, añadió Pirra. Pero Renny y yo sí lo hicimos. Gritó Nora. Encontramos a unos tipos malos escondidos en la trastienda de una tienda de la esquina. Bueno, eso es bueno. ¿Qué lograste encontrar? Pregunté. Nada. Gritó Nora. La policía nos echó antes de que pudiéramos mirar a nuestro alrededor. Suspiré por la nariz. Ya veo, nos criticas por hacer algo. Secuestraste a Penny. Espetó Weiss. Pero también logramos encontrar algo. Respondí. Oye, hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Preguntó Ruby. Solo necesitábamos tachar lugares de la lista y, como la mayoría de ellos resultaron ser callejones sin salida, eso significa que sabemos dónde concentrarnos. Asentí y miré a Penny. Ella estaba sonriendo, disfrutando del caos que la rodeaba. Era difícil decir que era normal para ella, pero al menos esto no la molestaba. Íbamos a tener que llevarla de vuelta al general más pronto que tarde. Lo último que necesitábamos era que los militares la persiguieran. El hecho de que no estuvieran ya peinando la ciudad en su busca era al menos una señal tranquilizadora, o tal vez preocupante. Lo único que podíamos hacer por el momento era intentar poner en orden nuestros propios asuntos antes de preocuparnos por el resto. Dado que habíamos logrado tachar la mayor parte de la lista, estábamos haciendo un progreso decente. Tan pronto como tuviéramos noticias de Blackley Sun, podríamos empezar en serio con el siguiente asunto. Justo cuando pensé que llegarían en breve, sentí que mi pergamino vibraba. Algo que todos los demás parecieron notar también, ya que comenzamos a revisar nuestros pergaminos. Mensaje grupal. Tú. Estábamos en problemas. Torchwick en la manifestación no puede salir. Blake hizo lo mejor que pudo para ocultar la forma en que tecleaba furiosamente en su pergamino.
La multitud que la rodeaba les daba cierta protección, pero si alguno de ellos se daba cuenta, las cosas podrían ponerse feas rápidamente. Las cosas habían ido bien para ella y Sun Wukong durante la mayor parte de la tarde. Encontrar el rally no había sido difícil, entrar fue aún más fácil. Estaba familiarizada con todos los viejos procedimientos. El nivel de secreto necesario para este tipo de cosas, fue bastante fácil para ella seguir las señales y marcadores hasta donde estaba escondido el rally. Sin embargo, la había tomado por sorpresa ver a un par de hermanos parados afuera de la entrada, armados. Eso fue un cambio. Incluso si el colmillo blanco se había vuelto más militante, nunca había mostrado visiblemente los brazos en los mítines. Siempre enviaba el mensaje equivocado y hacía más obvio dónde estaban. Pero ella y Sam pudieron entrar sin ningún problema. Las pequeñas máscaras que tuvieron que ponerse solo ayudaron a que se mezclaran. Aunque tuvo que cuestionar la vestimenta con la que los habían enviado y las miradas extrañas que les había dado. A pesar de eso, sin embargo, después de una mirada inicial, todos los que los vieron los habían descartado. ¿Cómo funcionaba eso? No tenía idea. Casi funcionó mejor que cuando normalmente usaba un moño. Sin embargo, aunque entrar había resultado fácil, salir era ahora el problema. Sabía que no iba a ser fácil. A la mayoría de las personas que se encontraban en este tipo de situaciones no se les permitía marcharse fácilmente. Sería demasiado fácil para las autoridades empezar a rastrear a las personas, si pudieran entrar y salir a su antojo. A pesar de eso, no había esperado que Torchwick saliera descaradamente al escenario. Incluso sabiendo que Colmillo Blanco había caído lo suficiente como para comenzar a trabajar con gente como él. No le pareció una buena idea que él fuera el que actuara como portavoz. La única peor opción que se le ocurría habría sido Baneo, peor para ella, Taurus. El primero de los cuales había salido al pequeño escenario antes y se mantenía cerca del costado, usando un collarín que no recordaba que hubiera usado antes. A pesar de eso, sin embargo, no había esperado que dejaran que un conocido criminal fuera el que hablara por ellos. El hecho de que hubiera funcionado espectacularmente hablaba más del carisma de Torchwick que de cualquier otra cosa. Casi todos los presentes en su discurso habían pasado de la incertidumbre a la furia furiosa cuando terminó. Ahora, el flujo de la multitud la empujaba naturalmente a ella y a San hacia él, más adentro del almacén, más lejos de la salida, hacia donde estaba segura que deberían haberse dirigido. A medida que la multitud comenzó a presionarlos lentamente hacia adelante, su charla se iluminó. 6. Mierda Ruby. ¿Estás segura de que es él? A pesar de ella misma, Blake lo comprobó 2 veces. Blake, ¿conoces a alguien que lleve un sombrero de budo? Maldijo el hecho de que no dejaba de luchar con el teclado. ¿Cómo podía ser algo demasiado sensible y poco sensible al mismo tiempo? Hubo una pequeña pausa en el chat, y cada segundo que pasaba entre mensajes parecía una eternidad. ¿Blake? Preguntó Sam con voz tensa. Estaba esperando a que ella hiciera algún movimiento. Estoy trabajando en ello, respondió Blake mientras observaba el chat. 6. ¿Estás seguro de que no puedes salir? Tú. Nudo sin hacer sentido Jan. Pensaremos en algo, solo mantén la calma. Nora. Entraremos y les romperemos las piernas. De Ruby. Blake, tienes que mantenerte oculto, ya vamos Waze. ¿Cómo llegamos hasta ti? No recuerdo si nos dijiste dónde está 6. Sé dónde está, vamos Blake / San, solo mantén la calma y mantente escondido. La charla se detuvo después de eso. Blake pensó que fue mucho más fluida que si hubieran tenido la conversación en persona. Aunque ella no estaba con ninguno de ellos, así que tal vez solo lo pareció. ¿Cómo saldremos de aquí? Susurró San, apenas comenzando a avanzar. Los demás comenzaban a notarlos. No era solo por cómo estaban vestidos. ¿Están en camino? Respondió Blake, mirando a su alrededor. Iban a causar una escena si no se movían. Pero si no se mantenían con la multitud, las cosas cambiarían rápidamente. Sus ojos se dirigieron al escenario improvisado, no muy lejos de ellos. Al colmillo blanco que esperaba allí, armado. Observando a la multitud que se adentraba cada vez más en el edificio. Torchwick, que estaba allí fumando un puro. La enorme máquina detrás de ellos. La mayor parte de su espacio estaba ocupado por una enorme máquina que sabía que Rubio el mensajero probablemente podrían identificar. Una de la que sabía poco, más allá del hecho de que no era algo contra lo que quisiera luchar allí. Algún tipo de traje mecánico. Mucho más grande que los que había enfrentado en el pasado. Blake observó cómo la mirada de Torchwick parecía asentarse sobre la multitud.
Luego comenzó a estrecharse mientras miraba a la multitud. Los miró. Tenemos que irnos, dijo Blake, dando un paso adelante con seriedad. Si nos atrapan, todo esto habrá sido inútil. Está bien, asintió Sam, mirando brevemente su ropa pero siguiendo sus pasos. Parecía tranquilo. Más tranquilo de lo que ella se sentía. Los ojos de Torchwick se quedaron sobre ellos mientras continuaban siguiendo a la multitud. Los siguió mientras avanzaban lenta y tranquilamente hacia el fondo de la sala, acercándose a la puerta. Blake hizo todo lo posible por mantener la calma. Incluso ella comenzó a sentir el familiar cosquilleo del miedo en el pecho. Había estado encubierta muchas veces durante su tiempo con el colmillo, lo único que siempre ocultaba la verdad era su pequeño lazo negro. La sensación de que siempre estaba a un momento de ser descubierta era una sensación que nunca desaparecía. Incluso vestida con un atuendo tan ridículo como el que le dio el mensajero, estaba allí. Y los ojos de Torchwick no los abandonaban. Tenía que verlos. Tenía que recordarlos de aquella noche en los muelles. Incluso con un atuendo tan ridículo, no había posibilidad de que no los reconociera. La única diferencia en su apariencia era un sombrero y una corbata alrededor de su cuello. Sam tenía más posibilidades de no ser reconocida que ella, pero aún así se destacaba con la ropa que vestía. No había manera. ¿Qué pasa, humano?, preguntó uno de los colmillo blanco en el escenario. Blake levantó las orejas y apenas pudo resistir el impulso de darse vuelta y mirar a Torchwick. No sé, respondió el criminal. Ese del sombrero tiene algo raro. El corazón de Blake comenzó a latir con fuerza en sus oídos. Probablemente nada, dijo el criminal, encogiéndose de hombros y girándose hacia la enorme máquina. Ahora, veamos cómo podemos sacar esta cosa de aquí. Su voz se fue apagando a medida que Blake y Sam atravesaban la puerta y se adentraban en el edificio. Sorprendentemente, se encontraron en un pasillo. Paredes de bloques de cemento pintados, suelo de hormigón y todos desfilando en una misma dirección. ¿Estás bien?, preguntó Sam mirando hacia adelante. Lo haremos cuando salgamos de aquí, dijo Blake, dejando escapar un suspiro lento. Ella podía ver a Colmillo Blanco, esperando de forma intermitente junto a las paredes, observándolos a todos mientras avanzaban, armados con espadas y hachas. Era solo un pasillo corto. Podía ver las puertas dobles por las que todos se filtraban al final. Mantén los ojos abiertos. Si hay una forma de salir sin esperar a todos, tenemos que encontrarla. Los dos siguieron con calma entre la multitud hasta llegar al otro extremo del pasillo, que daba a una gran sala de carga. El equipo de carga estaba abandonado cerca de grandes canales excavados en el suelo, llenos de camiones de transporte. Los canales conducían a grandes puertas de carga. Un muelle de carga. Las puertas estaban abiertas. Pero había Colmillo Blanco rondando cerca de él, explorando tentativamente el exterior. Hemos encontrado una salida, dijo Sam. Podemos salir corriendo. Hay gente vigilándolo, dijo Blake. Podemos derrotarlos, dijo Sam encogiéndose de hombros. O pasar desapercibidos. Si corremos lo suficientemente rápido. ¡Hey, vosotros dos!, gritó una voz, llamando la atención de la gente de la multitud, incluidos Blake y Sam, que siguieron la voz. Encontraron a uno de los colmillos blancos corriendo hacia ellos. Una parte de Blake le dijo que se preparara para una pelea, pero el colmillo no tenía sus armas desenvainadas. Ninguno de los dos hizo ningún movimiento inesperado. Si alguien más estaba prestando atención, cualquier acción sospechosa sería contraproducente. No tuvieron más remedio que seguirles el juego. El colmillo, un hombre con escamas bronceadas en la piel, se abrió paso entre la multitud hacia ellos. Todos los que habían sentido curiosidad por la situación continuaron, siguiendo las instrucciones de otros colmillos blancos. Después de un momento, Fan se acercó a ellos. Pasó otro antes de que Blake pudiera hablar. ¿Podemos ayudarlos? Necesito a alguien como tú, dijo el hombre. Tus rasgos son fáciles de ocultar, tienes que venir conmigo. Tenemos algo especial en mente. Blake no pudo evitar mirar a Sam, quien a su vez la miró a ella. La salida estaba bastante cerca y sabían que podían salir corriendo en un momento. Pero, por supuesto, ahora su objetivo había decidido mostrarse. Fuera lo que fuese lo que se estaba planeando, su prioridad había sido averiguarlo. Ese había sido el objetivo de haber venido a la manifestación. Escuchar a Torchwick pontificar había sido decididamente poco revelador. Su artimaña no había sido descubierta, hasta el momento. Pero cada momento que permanecían allí era otro en el que podía ser descubierta. Desafortunadamente, correr no era una opción para ninguno de los dos en ese momento.
Black calculó la cantidad de gente que había en la puerta. Incluso con sus habilidades y las de Sam, preferiría no arriesgarse a escapar contra esa cantidad de gente. Solo había un camino a seguir y su guía los observaba, expectante y cada vez más impaciente. Black asintió y dio un paso adelante. ¿Nos muestras el camino? El colmillo blanco asintió y les hizo un gesto para que lo siguieran, murmurando en voz baja que los dos eran jodidos novatos. Los alejó de las grandes puertas de la bahía y de su salida más inmediata. Se abrieron paso rápidamente entre la multitud de personas que se reunían y agrupaban. A algunos les dieron uniformes, a otros los subieron a vehículos. Al parecer, pocos se quedaban. Black no estaba segura de a dónde los llevarían, pero sabía lo que sucedería. Iniciación, entrenamiento y una introducción a lo que significaba ser miembro del nuevo colmillo blanco. Una mentalidad radicalmente diferente a la que había tenido con su padre. Alguien cuyas tergiversaciones apasionadas y efectivas de las viejas ideologías echaban raíces con mucha más facilidad que las que no. Era más fácil hacer que lo que estaba mal pareciera correcto cuando se le ponía suficiente emoción detrás. Y siempre había alguien dispuesto a alimentar esas emociones. Siempre. El trío giró por otro pasillo y se adentró más en el edificio. A medida que avanzaban, había puertas que conducían a oficinas, almacenes, los espacios libres para manejar la parte legal de lo que fuera el edificio a la luz del día. Black supuso que se trataba de una especie de empresa de distribución, lo que explicaba el almacén adyacente. No estaba segura de si eso se suponía que era irónico o no. Los líderes del colmillo blanco estaban menos interesados en la ironía que en la rebelión. Mientras los seguían, Black notó que a otros faunos se les ordenaba que los siguieran. No eran muchos, comparados con el resto. Una escasa docena en comparación con las docenas que habían asistido a la manifestación. A ella tampoco le parecía que la forma en que los estaban eligiendo tuviera mucho sentido. No les importaba el género ni el tipo de animal que fueran. Gatos, perros, monos, lagartos, mamíferos y reptiles de todas las variedades. Sin embargo, ninguno de ascendencia de insectos, aves o peces. Lo cual no la sorprendió, dado lo raro que era verlos fuera, e incluso dentro, de menagerie. Pero tampoco le aclaraba por qué los estaban eligiendo a todos. Su grupo se detuvo en una oficina lateral, con los escritorios y las mesas a un lado, lo que les dio espacio a todos para estar de pie. Cuando el último de ellos entró en la habitación, Colmillo Blanco cerró la puerta detrás de ellos. Un trío de ellos se dirigió al frente de la habitación. Dos de ellos se dedicaron a preparar algo mientras el tercero, uno con una cola esponjosa, se paró frente a ellos. Muy bien, presten atención, no quiero repetirme. Tenemos mucho que hacer antes de que llegue mañana, dijo Fang. Normalmente, reservaríamos algo como esto para nuestros hermanos y hermanas más experimentados. Desafortunadamente, los reveses recientes lo han dificultado. Todos ustedes han sido elegidos tanto por su actual falta de notoriedad como por su potencial para ocultarse. Esto provocó un murmullo en el pequeño grupo. Black notó que la cabeza de Sam giraba ligeramente mientras observaba la habitación. Pero ahora podía entender. Los estaban eligiendo para algo encubierto, donde tendrían que poder mimetizarse con los humanos. También le produjo una sensación de hundimiento en el estómago. Ese tipo de tácticas se utilizaban normalmente para el reconocimiento o el espionaje. Tenía la sensación de que no iba a ser lo primero. Lo que van a hacer es fundamental para el éxito de lo que sucederá mañana, explicó Colmillo Blanco. Recibirán las instrucciones adecuadas una vez que terminemos aquí y los enviaremos a sus puntos de reunión previstos. Si les preocupa que los lancemos de cabeza a un tiroteo, no se preocupen. Si todos hacen esto bien, ni siquiera necesitarán llevar un arma consigo. Es mejor que no lo hagan de todos modos, la mayoría de ustedes sería detectada de inmediato. Los otros dos Colmillo Blanco terminaron su trabajo, proyectando un mapa en la pared. Planos de un tipo con el que Black estaba algo familiarizada. Mientras estuviera con el colmillo, tendría que estudiarlos de vez en cuando al planificar. Tenía una idea de cómo leerlos, reconociendo docenas de pequeñas habitaciones que se conectaban con tramos de pasillos, al menos 2 pisos. Varias habitaciones más grandes, que se conectaban y se ramificaban en una estructura más grande. Sus ojos escanearon una esquina del documento. Celdas de procesamiento y retención, ala colmé mientras lo leía, los otros dos Colmillo Blanco se acercaron al pequeño grupo y comenzaron a repartir paquetes de papel.
En este momento, estás recibiendo listas de personas con las que tendrás que ponerte en contacto, junto con los plazos para los cambios de turno, códigos de acceso y números de móvil si es necesario. Estúdialos, tienes hasta mañana por la tarde, instruyó Colmillo Blanco. No podrás llevártelos contigo una vez que estemos en marcha. Tuvimos que poner mucho esfuerzo en conseguir esa información, así que no la pierdas. El trabajo que harás es importante, así que no puedes permitirte el lujo de olvidarlo. ¿Qué estamos haciendo exactamente?, preguntó Sam, captando la atención de Blake mientras sostenía algunos de los papeles. El colmillo de cola esponjosa lo miró por un momento, mientras un pequeño murmullo recorría el resto del grupo. El colmillo blanco sonrió. Tienes hermanos de armas que actualmente están en cautiverio. Buscaremos corregir eso. ¿Qué?, preguntó otro miembro de su grupo, un hombre con orejas de perro cortas y doradas. Mañana organizaremos una fuga de la cárcel en la comisaría principal de la ciudad, continuó explicando Colmillo Blanco. Con la información proporcionada, todos seréis responsables de aseguraros de que se lleve a cabo. Hubo una breve pausa en el grupo de faunos reunidos, mientras todos tomaban aire colectivamente. Después de que pasó, comenzaron a bombardear a su instructor designado con preguntas. Principalmente cuestionaban la cordura del plan, el instructor y ellos mismos, y se esperaba que lo aceptaran. Silencio. Silencio. Espetó Colmillo Blanco. Uno a la vez, todos tienen lugares a los que ir y cuanto menos tiempo pasen peleándose entre sí, más rápido podrán comenzar a prepararse. Sí, tú, el de la cola. ¿Ah, sí? ¿Qué?, preguntó la primera, una joven con cola de zorro. ¿No nos van a atrapar casi de inmediato? No, si haces lo que te ordeno, respondió Colmillo Blanco. Le estás dando demasiado crédito a la policía local. La mayoría de las instrucciones están en los papeles que te han dado. La forma en que las ejecutes depende de tu criterio, pero si eres inteligente, no te atraparán. ¿Pero y si nos pillan?, preguntó otro hombre con orejas cortas de ratón. Van a notar que un grupo de gente viene a hablar con el Colmillo Blanco. Es por eso que la mayoría de ustedes fueron elegidos, respondió Fang. La mayoría de sus rasgos son fáciles de ocultar o enmascarar. Encontrarán la mayor parte de lo que necesitan para disfrazarse en sus casas seguras asignadas antes de participar en esto mañana. ¿Qué pasa si intentan escapar mientras todavía estamos allí?, preguntó otra mujer. No lo harán, tenemos hombres adentro para asegurarnos de ello, aseguró Fang. La conversación continuó de esa manera, pareciendo prolongarse por una pequeña eternidad mientras ella y Sam escuchaban. Respuestas básicas dadas a personas que podrían encontrarse lamentablemente desprevenidas para lo que vendría después. Pero Blake descubrió que tenía todo lo que necesitaba. Esa sensación de hundimiento en el estómago resultó ser cierta. Necesitaba advertir a todos, rápidamente. Blake sintió que su pergamino vibraba. Lo sacó y lo miró con semioculta. Sol. ¿Qué hacemos? Blake echó un vistazo rápido a su lado y vio que Sam la miraba en parte. Era difícil ver sus ojos con la máscara puesta. Ella se encogió de hombros y no se atrevió a responder a través de Scroll. Pero hizo un gesto con suavidad hacia la puerta por la que habían entrado. Los dos habían ganado algo de valor. Ahora tenían que irse con ello, antes de perder el control por completo. Los demás debían estar acercándose. La única pregunta era cómo. Sam asintió para sí mismo, miró hacia la puerta y luego se volvió hacia la presentación. Tampoco tenía idea de cómo iban a salir de la situación. Blake tampoco habría esperado una salida más allá de simplemente salir a la fuerza. Había pasado suficiente tiempo con Sam como para saber que podía ser astuto, pero no del tipo de astuto que necesitaban en ese momento. Podrían luchar para salir si fuera necesario, pero luego volverían a donde estaban. Tal vez, si esperaban, podrían regresar al muelle de carga y entonces podrían correr el riesgo de escabullirse. Por supuesto, mientras pensaba en este curso de acción, la puerta del pasillo se abrió, atrayendo la atención de todos. Allí estaba un colmillo blanco bastante alto, de hombros anchos y bien entrenado. Era un hombre, pero no pudo distinguir inmediatamente de qué ascendencia. Su atuendo parecía desaliñado, como si acabara de participar en una pelea, como lo evidenciaba su brazo izquierdo, que ahora descansaba en un cabestrillo voluminoso. No podía ver bien su rostro. Llevaba la capucha y la máscara, al igual que Fang, además de una voluminosa boquilla de metal, un par de tubos que descendían de ella y llegaban hasta detrás de su cuello. Su piel, lo poco que podía ver, era de un tono claro de blanco cálido, con un espeso vello pálido. Todos guardaron silencio mientras lo observaban.
Él permaneció en silencio mientras los observaba también. Cuando finalmente habló, su voz era profunda y entrecortada. Ah. Aquí estamos. ¿Qué pasa? Preguntó Fan, el de cola peluda. Estamos tratando de prepararlos. El jefe me envió, respondió Colmillo Pálido. Necesitaba que tomara un par de ellos antes de enviarlos. ¿Por qué? Preguntó Flufftail, casi indignado. Necesitamos a todos los que podamos conseguir para esto. Un trabajo especial, continuó Colmillo Pálido. ¿Tiene algo que ver con atrapar a Steve el loco? ¿Por los hermanos, sigue siendo un problema? Preguntó Flufftail, sacudiendo la cabeza. Creí que Bunny había dicho que no lo sería. No lo estoy cuestionando, solo estoy haciendo mi trabajo, respondió Colmillo Pálido. Solo necesito tomar 2. Colmillo de cola peluda hizo una mueca, pero le hizo un gesto para que continuara. Gracias, respondió Colmillo Pálido, antes de escudriñar al grupo. Blake podía sentir su mirada mientras los recorría. Aunque no pudiera verlos, sabía que ese intruso los observaba como un lobo observa a las ovejas. Esa sensación de pavor primario, donde un depredador busca el momento para hundir sus mandíbulas en tu cuello. Hizo un gesto hacia el grupo con su brazo sano. Ustedes dos, Rato Negro y Mono Solar. Tienen el aspecto adecuado. Él los eligió. Blake sintió que se le helaba la sangre al pensar en una razón para no seguirle el juego. Sabía que podía contar con el apoyo de Sam. Sería sospechoso si ninguno de los dos decidiera irse, pero no era necesario que fueran ellos, ¿no? Pero entonces se le ocurrió otro pensamiento y supo que debían ser ellos. Era exactamente lo que ella había estado pidiendo. Una salida. Ella le dio un codazo a Sam, quien la miró confundido. Vamos, dijo ella, agarrándolo del brazo. Después de solo un momento de resistencia, él se unió a ella y los dos cruzaron la habitación. El Colmillo Pálido se hizo a un lado y les permitió salir de la habitación. Cerrando rápidamente la puerta detrás de ellos, el Colmillo Pálido tomó la delantera. Seguidme, rápido, ordenó. Blake y Sam hicieron lo que se les pidió y lo siguieron. ¿Qué estamos haciendo? Preguntó Sam tan silenciosamente como pudo. En cuanto nos acercamos, nos separamos de él y corremos hacia la salida, dijo Blake. Deberíamos poder salir si somos rápidos. ¿Ese es el plan? Preguntó Sam. ¿Tienes algo mejor? Preguntó Blake. Buen plan, respondió Sam. A medida que se acercaban al final del corredor que conducía de nuevo a los muelles, el Colmillo Pálido disminuyó la velocidad. Se detuvieron a unos metros de la entrada. Levantó una mano y les ordenó que se detuvieran también. Blake y Sam intentaron ignorarlo. Se lanzaron hacia adelante, totalmente preparados para pasarlos a toda velocidad y acortar la distancia que les quedaba hasta la salida. Sin embargo, el Colmillo Pálido los atacó con ambos brazos y los detuvo, lo que los tomó desprevenidos a ambos de inmediato. Más aún, una vez que Blake vio el objeto envuelto alrededor del brazo izquierdo de Fan, después de haberlo escondido debajo del cabestrillo. Un dispositivo de metal atado a su brazo, macizo y pesado. ¿Podrían ambos no hacerlo? Siseó Fan. ¿Tienen idea de lo difícil que es mantener esta actuación? Blake miró a Fan confundido, mientras ella comenzaba a reconstruir el asunto. 6. 5 minutos antes después de una cantidad obscena de discusiones, logramos comunicarnos con Blake y decirle que estábamos en camino. Lo que siguió podría describirse como una carrera loca. Blake había dejado en claro la ubicación aproximada del lugar donde se suponía que se llevaría a cabo la manifestación, pero perdimos un poco de tiempo en los detalles. Afortunadamente, a esa hora de la noche, no había mucha gente alrededor. El Colmillo Blanco tampoco tenía miedo de correr riesgos y tenía a algunas personas apostadas en la parte trasera de una distribuidora de periódicos. Tenían camiones esperando para trasladar a la gente de manera más encubierta y estaban haciendo un trabajo decente para no llamar la atención, más de lo obvio, al menos. Me aparté del borde del tejado y miré hacia el exterior de un muelle de carga. Estábamos en el tejado adyacente, con la cabeza gacha. Cuento unos 5 tipos apostados en la parte trasera, además de otros 2 que dan vueltas arriba y abajo por el callejón que conduce al interior. Es seguro asumir que habrá más dentro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Preguntó Jaune, echando un vistazo al muelle de carga. ¿Crees que si nos apresuramos podremos acabar con ellos? No sin avisarles a todos que estamos aquí, respondió Ruby, tamborileando con los dedos sobre Crescent Rose. Me miró. ¿Crees que deberíamos hacerlo? Negué con la cabeza. Todavía no.
El hecho de que hayan logrado llegar tan lejos y no se hayan vuelto locos significa que han mantenido la cabeza agacha. Atacar sería como patear el nido del cazador. ¿Te refieres a un nido de avispas?, preguntó Ren. Es lo mismo, le dije, mirando de nuevo a Ruby. No sabemos los números, sus armas ni cómo es el edificio por dentro. Creo que podríamos encargarnos de ello, pero este es un trabajo en el que un bisturí sería más útil que un martillo. Bueno, nuestro bisturí residente está atascado allí, señaló Weiss, señalando el edificio. Solo con mirar los camiones, puede que nosotros tampoco tengamos mucho tiempo. Entonces, ¿martillo?, preguntó Nora, balanceando su martillo sobre su hombro. ¡No! Chilló Ruby. Al menos, todavía no. No tenemos mucho tiempo, Ruby, dijo Jan. No entiendo muy bien por qué era necesario que Sun y Blake fueran a este meeting, intervino Penny. ¿Tiene algo que ver con el motivo por el que los colmillos blancos han estado dando vueltas por ahí? Más o menos, respondí. Te lo explicaremos cuando lo saquemos de allí. Un silencio tenso se apoderó de nuestro grupo mientras permanecíamos acurrucados en la azotea, estudiando el muelle de carga que había debajo de nosotros. Observé a los chicos apostados en los muelles. Estaban tensos, pero no nerviosos. Observaban la zona con un ritmo lento de movimiento. Eso hablaba de un nivel de competencia, de experiencia. Tal vez no lo suficiente como para detenernos a los 9 si decidíamos abalanzarnos sobre ellos. Pero no entrarían en pánico fácilmente, probablemente querían problemas como mínimo. No podía decir lo mismo de la pareja que había vagando por el callejón que conducía al muelle. Parecían un poco más nerviosos, con el gatillo fácil. Lo cual también tenía algo de sentido. Si abrían fuego a la primera señal de problemas, el resto lo sabría y estaría listo para reaccionar adecuadamente. Ten a todos en movimiento antes de que comenzara la verdadera lucha. Pero eso significaba que no había una manera fácil de entrar a escondidas. Al observar el edificio, no había muchas ventanas por las que colarse. El acceso al tejado era limitado y tampoco había muchas puertas. Buena elección por su parte, muchos puntos de estrangulamiento, defendible. Hizo que nuestro problema fuera absolutamente difícil de solucionar. Revisé 2 veces los mensajes del grupo. No hay noticias de Blake desde la última pelea. No tuve tiempo de intentar comunicarme con ella. No teníamos muchas opciones. Pero se me ocurre uno. Era una estrategia que solo había usado unas pocas veces en el pasado, en Mojave. Una estrategia de toque y salida que solo funciona si eres cuidadoso y puedes pensar con rapidez. Usarla aquí sería fácilmente la vez más peligrosa en la que la hubiera intentado. Si salía mal, descubriría nuestra cobertura y estaría detrás de las líneas enemigas cuando estallara la lucha. Sin embargo, a menos que encontráramos otro bisturí, era hora de usar el martillo y ya había bailado suficiente por una noche. Me acerqué a mi Pip-Boy y hojeé las pestañas hasta llegar a la sección de misiones. Fui a la asociada con Blake. ¿Qué hay de nuevo, Pussycat? Y la puse como activa. Como esperaba, mi brújula marcó inmediatamente su ubicación, apuntando hacia el almacén. Respiré profundamente y me levanté. Está bien, voy a entrar. El grupo me miró confundido. O hacemos un movimiento o corremos el riesgo de perderlos, dije. Aparte de Blake, Ren y yo somos los únicos que creo que somos lo suficientemente silenciosos como para entrar sin llamar la atención. De los dos, por presuntuoso que suene, diría que soy el que tiene más práctica en este aspecto. Pero si vas a entrar, Ruby empezó a protestar. Tengo una idea, interrumpí. Créeme, ya lo he hecho en el pasado. Es una posibilidad remota, pero si la cago, no tenemos muchas otras opciones más allá de la fuerza bruta para empezar. Saqué mi pergamino y rápidamente entré en el chat grupal, un mensaje. Mantuve mi dedo alejado del botón de enviar, pero se lo mostré a todos. Si algo sale mal, o creo que nos van a atrapar de todos modos, puedes considerar esto como el botón de pánico. Si lo presiono, debes presionarlo fuerte y rápido. Siento que deberíamos tener más miedo de que tengas una idea, dijo Weiss con desdén. Por supuesto, pero no he oído ninguna mejor, le dije. ¿Cómo planeas entrar exactamente?, preguntó Pirra, observando el muelle de carga. No veo muchas entradas alternativas. Tengo mis métodos, le dije, antes de mirar a Ruby. Necesito que confíes en mí ahora mismo. Esta noche no ha ido como estaba previsto en la mayoría de los aspectos, pero creo que puedo sacar a Blake y a Sun de allí razonablemente sanos y salvos. Os tengo a vosotros para que me brindéis apoyo si las cosas van mal. ¿Puedo contar con vosotros?
Bueno, claro, dijo Ruby sin perder el ritmo. Asentí y señalé el callejón que conducía a los muelles. Bien. Entonces hazme un favor y evita mirar por ese callejón durante unos minutos. Giré sobre mis talones y me arrastré por el tejado. Tuve que apoyarme en una cornisa cuando llegué a la entrada del callejón y descendí hasta un tejado un poco más bajo, pero cuanto más me alejaba del muelle de carga, más cómodo me sentía moviéndome a un ritmo menos restringido. Aunque los sentidos de un fauno eran mejores en comparación con los de un humano, había tenido suficiente experiencia práctica para saber que solo importaban hasta cierto punto. Un Deathclaw ciego puede oír mejor que uno que ve, pero si te mantienes lo suficientemente lejos, no importará mucho. Los sentidos más agudos solo importan en la medida en que quienes los usan sepan cómo usarlos. Los colmillos blancos del callejón estaban casi concentrados en asegurarse de que nada apareciera en su línea de visión. Al observarlos, pude ver que al menos se movían a un ritmo lento y acechante. Ambos llevaban armas, una escopeta y un rifle, y sus cañones barrían el callejón con suavidad. Tendría que vigilar sus líneas de fuego. Me moví por el tejado hasta que estuve a su lado. No hice mi movimiento de inmediato. Esperé, me moví con ellos hasta que estuvieron casi al final del callejón, lejos del muelle de carga. Significaba más tiempo para retroceder, pero menos probabilidades de que los descubrieran. Valía la pena la precaución adicional. Cuando nos acercamos a lo que pensé que era una distancia adecuada, saqué el punzón de vaca de mi manga. Mis dedos se deslizaron en los anillos de los nudillos y mi mano libre cayó sobre el interruptor, modulando la potencia. Había visto lo que podía hacer la potencia máxima, pero esta era una situación que requeriría delicadeza. Funcionaría en combate abierto, pero no necesitaba reflejos simpáticos que atrajeran atención no deseada. Bajé el dial, más o menos hasta donde había mantenido mi punzón para situaciones más encubiertas. No sabía si eso iba a ser excesivo ahora. Los componentes de Dust habían aumentado la potencia de salida tremendamente. Sin probar, no sabría cuánto estaba emitiendo realmente. Si la potencia estándar casi hubiera frito a alguien, ¿qué haría un ajuste más bajo? Con una sensación de práctica que me resultaba demasiado cómoda, salté del techo. A continuación, se produjo ese breve momento en el que la gravedad te atrapa. Cuando tus entrañas y su contenido se desplazan hacia arriba en tu pecho debido a la inercia. Los dos volvieron a caer de golpe, mientras yo me estrellaba contra el más cercano colmillo blanco, arrojándolo al suelo, encima de su arma. Hizo un ruido sordo cuando aterrizó. Su compañero se giró hacia mí, pero yo me acerqué con un uppercut antes de que pudiera apuntarme con el cañón. Cowpuncher lo alcanzó debajo de la barbilla y lo vi tenso mientras se tambaleaba hacia atrás, chocando contra una pared. Con el breve momento que me dio, me volví hacia su amigo, todavía inmovilizado, y le di un puñetazo en la nuca. Sostuve a Cowpuncher allí por un momento o dos, dejando que la electricidad hiciera su magia. Sentí que se tensaba, pero por lo demás permanecí en silencio. Justo cuando su compañero empezó a recuperarse, salí corriendo de uno y choqué contra el otro. Intentó apuntarme con el cañón, dudó y luego intentó usar el arma para bloquear mi puñetazo. La vacilación fue lo que lo atrapó. Si hubiera intentado dispararme, habría destrozado todo incluso si hubiera fallado. En lugar de eso, le di un puñetazo en la frente y usé la pared como tabla de apoyo. El colmillo blanco empezó a soltar un grito ahogado, pero le tapé la boca con la otra mano. La mantuve así hasta que se desplomó en el suelo. Lo tomé como una señal de que se quedaría ahí. Nadie podría adivinar cuánto tiempo, pero solo lo necesitaba por el vago término de tiempo suficiente. Lo cual pensé que sería, cuando de repente perdió el control de su vejiga. Lástima, porque de los dos, él tenía los pantalones que eran más de mi talla. Reprimiendo una sensación natural de disgusto, los arrojé a un lado del callejón y comencé a tomar lo que necesitaba de ellos. Es decir, sus uniformes. O al menos las partes de ellos que me quedarían bien. Túnica, zapatos, capucha, máscara, guantes y un par de pantalones que noté que me quedaban un poco grandes en la cintura. Comencé por ponerme el uniforme correctamente. Significaba guardar mi armadura cerca, me sentía un poco desnudo sin ella, pero sabía que la sensación solo empeoraría. El uniforme se sentía lo suficientemente bien como para que no pudiera notar mucho que estuviera fuera de lugar, excepto mi Pip-Boy. Tuve que remediarlo, improvisé un cabestrillo que haría que pareciera que tenía el brazo enyesado. El aura dejaba que las personas se curaran más rápido, pero probablemente podría abrirme paso con mentiras si me presionaban. Mejor que dejarlo a la vista. Metí mi pergamino en el cabestrillo con él.
Sería menos visible que tener que desenterrarlos y comenzaban los problemas. Poniéndolo todo junto, solo hubo una pieza que me hizo detenerme. La capucha y la máscara. Realmente no quería tener que usar ninguno de los dos. Y no era la menor de las razones, porque la máscara solo cubría la mayor parte de la cara, dejando la boca y la mandíbula visibles. Pero si no los usaba y entraba con mi casco y máscara de gas, llamaría la atención. Se darían cuenta de lo que estaba pasando antes de que tuviera la oportunidad de encontrar a Blackie-san. Si iba a funcionar, tenía que comprometerme. Entonces me quité el casco y la máscara, los guardé con mi armadura y me aseguré de reemplazarlos con la máscara y la capucha lo más rápido posible. La máscara y la capucha no me sujetaban el cabello como lo hacía el casco. Sentía que intentaba salirse de debajo de la capucha. Necesitaba un corte de pelo hace 2 semanas, estaba empezando a enmarañarme un poco. Mientras colocaba el capó en su lugar, mi Pip-Boy me llamó. Ahora estás vestido como un miembro del Colmillo Blanco. Mientras no me quitara la ropa o hiciera alguna estupidez, seguiría así también. Sin embargo, para la posteridad, saqué mi rebreater de mi equipo y lo sellé contra mi cara. Solo para tener un poco de privacidad. Además, cualquier cosa que ocultara aún más el hecho de que era un humano que intentaba hacerse pasar por alguien que no lo era. Con mi disfraz lo mejor que pude, comencé a caminar por el callejón hacia el muelle de carga. Intenté también simular mi forma de caminar. Dado lo descuidada y sucia que se veía la ropa después de mi ataque, traté de hacer un pequeño esfuerzo para que mi paso fuera más creíble. No fue difícil, ya que había tenido que trabajar con el brazo real más de una vez. Aunque probablemente esta era la primera vez que intentaba tenerlo y usarlo en el disfraz. Pasé la entrada del callejón a paso lento y rápidamente me dirigí al muelle de carga, haciendo todo lo posible por ignorar el hecho de que mi vista no estaba adaptada a la oscuridad. Los faunos tienen una visión natural en condiciones de poca luz y mi casco la tenía incorporada. Ahora que no la llevaba puesta, tropezar y chocar con cosas al azar como si no pudiera verlas no ayudaría en mi caso. Hubiera sido un buen momento para usar un poco de catelle. Si lo hubiera tenido. En cambio, tuve que trabajar con la luz tenue y ámbar que mostraba los muelles. Lo más probable es que fuera una iluminación de emergencia, buena para la iluminación básica y poco más. No era una mala elección para mantener un perfil bajo. A medida que me acercaba al muelle de carga, los dos que vigilaban la puerta lateral se dieron cuenta de mi presencia. Sus rifles apuntaron hacia mí, pero las bocas de los cañones se mantuvieron bajas. ¡Alto!, gritó uno de los Colmillo Blanco. Obedecí, cumpliendo con la ley. No me habían disparado al verme. Ahora era cuando comenzaba la verdadera prueba. No debíamos esperar a nadie, dijo Fam, moviéndose sobre sus pies. Expresa tu opinión. Mac Styx, dije, soltando el primer nombre que se me ocurrió. Tengo noticias para el grandullón, déjenme pasar. No tenía idea de quién era el grandullón, pero Blake dijo que Torchwick estaba allí. Shot in the Dark dijo que podría funcionar. Los dos colmillos se miraron entre sí y luego volvieron a mirarme a mí. ¿Por qué no usas tu pergamino? Lo perdí, mentí, mientras guardaba el pergamino más adentro de mi bandolera. Tenemos problemas, el trabajo en la zona alta se fue a la mierda. ¿Qué quieres decir?, preguntó el colmillo. Estoy por encima de tu nivel salarial, le dije. Déjame pasar, el jefe querrá oír esto. Quizás fue un poco exagerado llamarlo jefe, pero estaba tratando de mantenerme en el personaje. Los dos colmillos blancos me miraron un momento, luego se encogieron de hombros y se hicieron a un lado, abriendo la puerta. Me acerqué rápidamente y entré al edificio, arrojándome alegremente de la sartén al fuego. Dentro, el muelle de carga era lo que yo esperaba de un muelle de carga. Aunque la presencia del colmillo blanco, y pronto lo sería, deambulando por allí era un poco menos común. En ese momento estaban repartiendo uniformes y armas, luego cargando a los nuevos reclutas en camiones de carga. Un transporte masivo improvisado. Tenía la sensación de que si hubiéramos podido atacar un lugar como este más a menudo, realmente podríamos haber empañado sus planes. Queriendo evitar quedarme parado y parecer más fuera de lugar, miré brevemente mi brújula y comencé a moverme. No rápido, no lento, pero con propósito e intención. La primera regla de oro para este tipo de cosas era actuar como si pertenecieras al lugar. Para la mayoría de las personas presentes, eso sería suficiente para disuadir a quienes hicieran preguntas. Los pocos que prestaron atención podrían plantearlas, pero el disfraz adecuado evitaría que actuaran. Tal como estaban las cosas, me di cuenta de que definitivamente me había ganado algunas miradas extrañas,
tanto de los reclutas como del más experimentado Colmillo Blanco. Pero el disfraz estaba haciendo su trabajo. Yo era solo otro soldado, tratando de hacer su trabajo y volando bajo el radar mientras lo hacía. Nadie iba a cuestionar lo que debería ser obvio en este momento. Si lo hicieran, tendría que confiar en mi habilidad para mentir para salir de esto. Mi brújula me guió a través del suelo del muelle, hacia la pared del fondo y un pasillo contiguo. Lo recorrí con paso ligeramente entrecortado, teniendo en cuenta a todos los que me cruzaba en el camino. Nadie parecía estar uniendo las piezas todavía, pero no haría falta mucho. Tenía que mantener la calma, mantener la concentración, entrar y salir. El pasillo se fue vaciando un poco a medida que me acercaba a donde estaban Blake y Sam. La gente se estaba moviendo para despejar el lugar. Con mucho gusto arrastrarían a Sam y Blake con ellos si tuvieran la mínima oportunidad, sin siquiera saber quiénes eran. Preferiría que eso no sucediera. La brújula apuntaba a una puerta a un lado del pasillo y supuse que era el final de la fila. No tenía ni idea de lo que iba a haber dentro, así que preparé una línea básica de tonterías para quien me saludara. Abrí la puerta y me recibió lo que podría describir como una sesión informativa de la misión. Tal vez una docena de faunos al azar, ninguno que tuviera algo que sobresaliera en particular. Probablemente habría confundido a la mayoría de ellos con humanos sin una segunda mirada. Había algo proyectado en una pared, planos, no podía enfocarlos. Estaba ocupado asegurándome de que los tres fam allí no decidieran de repente ver a través de mi disfraz y acabar conmigo. Pero allí estaban Sam y Blake, de pie entre el grupo de faunos reunidos, intentando no sobresalir. Es hora de extraer. Ah, ahí estamos, dije, adoptando un tono diferente. ¿Qué pasa? Preguntó una de las fam, una chica con una cola naranja y esponjosa. Estamos tratando de prepararlos. El jefe me envió, respondí. Necesitaba que me comprara un par de ellos antes de enviarlos. ¿Por qué? Preguntó Flufftail, como si fuera un trabajador con exceso de trabajo al que le ordenaran que trabajara el doble. Necesitamos a todos los que podamos para esto. Un trabajo especial, continué. ¿Tiene algo que ver con atrapar a Crash y Steve? ¿Por los hermanos, sigue siendo un problema? Preguntó Flufftail, sacudiendo la cabeza. Creí que Bunny había dicho que no lo sería. No lo estoy cuestionando, solo estoy haciendo mi trabajo, respondí. Solo necesito tomar dos. Colmillo de cola peluda hizo una mueca, pero me hizo un gesto para que continuara. Gracias, respondí, antes de examinar al grupo. Mis ojos recorrieron el grupo de forma lenta y deliberada. Para que pareciera que realmente estaba juzgando a quien de todos valía la pena llevar. Pude ver cómo algunos de ellos se estremecieron. Bien, eso los hizo menos ansiosos. No necesitaba voluntarios, necesitaba a dos que se volvieran voluntarios. Con mi brazo libre hice un gesto hacia Sam y Blake. Ustedes dos, Black Cat y Sam Monkey, tienen el aspecto perfecto. Blake y Sam parecieron sorprendidos por la orden. Al observarlos, tuve la sensación de que el disfraz estaba, tal vez, funcionando demasiado bien. No podían darse cuenta de que era yo con solo una mirada, lo cual era bueno, pero hacía parecer que estaba allí para arrastrarlos más lejos. Lo cual, dada su situación, sería malo. Pero fueron lo suficientemente inteligentes como para no revelar su identidad. Ya habíamos enfatizado eso lo suficiente antes de que entraran en este lugar. Podía juzgar por el cambio en el lenguaje corporal de Blake. Estaba preparada para salir corriendo si sentía que era necesario. Blake le dio un codazo a Sam y dejaron al grupo de faunos con el que habían estado. Me hice a un lado y los dejé salir al pasillo, haciendo un rápido saludo con dos dedos antes de cerrar la puerta. Por precaución, mantuve el tono un poco más. Esperé hasta que no estuviéramos parados justo afuera de la puerta. Síganme, rápido. Tomé la delantera y volvimos al pasillo. Hasta el momento, todo iba bien, lo que podría ser una mala señal dada mi suerte. Pero estábamos en la recta final, lo único que faltaba era que saliéramos caminando por la puerta. Yo podía lograrlo. Blake y Sam no pudieron. Justo antes de volver a entrar en el muelle de carga, intenté que se detuvieran para poder hablar con ellos. Se oyó un estruendo de pasos detrás de mí y me di la vuelta, atrapándolos a ambos en medio de la carrera y enviándolos al suelo, apenas evitando que se desparramaran y arruinaran todo. Reprimí un suspiro muy profundo. ¿Podrían ambos no hacerlo? Gruñí. ¿Tienen idea de lo difícil que es mantener esta actuación? Ambos se tensaron cuando tocaron el suelo y probablemente estaban a punto de levantarse y pelear conmigo. Sin embargo, después de que hablé, se relajaron y Blake giró la cabeza para mirarme. 6.
¿Quién más? Dije, arrastrándolos un poco por el pasillo antes de ayudarlos a levantarse. ¿Están tratando de que los atrapen ahora? De nuevo de pie, los dos me miraron de arriba a abajo. A pesar de las máscaras que cubrían sus ojos, todavía podía ver la sorpresa en sus rasgos. ¿Cómo, amigo? Preguntó San. Tengo mis métodos, susurré. Tengo una herramienta que puede ayudarme a encontrar. ¿No, se refiere a cómo lograste hacer esto? Preguntó Blake, señalando mi atuendo. Lo robé, el resto es práctica, le dije. No se mantendrá si la gente lo mira muy de cerca, así que intenta mantener el carácter, ¿de acuerdo? Blake asintió y pareció relajarse un poco. Entonces Sam preguntó, ¿dónde están los demás? En un tejado frente al muelle de carga, dije. Están listos para lanzarse si arruinamos las cosas aquí. Sam asintió, deteniéndose un momento, mientras parecía que estaba tratando de contenerse. ¿De verdad robaste la ropa de algún tipo? En realidad eran dos tipos, el primero se orinó encima, corregí. Sam negó con la cabeza, riendo. No puedo creer que esto esté funcionando, dijo Blake, tranquilizándose. No lo será si lo arruinamos aquí, le dije. Ya casi salimos, mantén la calma y sígueme. Pude entrar con mis palabras, debería ser suficiente para volver a salir. Blake asintió y yo les di una mirada a ella y a Sam. Tan pronto como creí que estaban listos, me di la vuelta y comencé a avanzar de nuevo, esta vez haciendo que me siguieran a un ritmo cercano, sus pasos a un ritmo parejo al mío. Eran lo suficientemente inteligentes como para saber que si mi disfraz era lo suficientemente bueno como para abrirme paso a la fuerza, podrían fácilmente aprovechar el viento de cola. Le di más crédito a Blake en el asunto que a Sam. Blake parecía tener una idea de lo que significaba estar encubierto. Tuvimos que sortear a un pequeño grupo de personas que se estaban amontonando en uno de los camiones, pero se mantuvieron a mi lado. Lo máximo que obtuvimos de ellos fue una mirada extraña, tal vez demasiado larga, pero por lo demás fuimos ignorados. Cruzamos el muelle de carga en poco tiempo. Podía ver la puerta frente a mí. Allí estarían los dos fans haciendo guardia al otro lado y era probable que hicieran preguntas. Pero podía explicarlo como que los necesitaban a ellos dos como personal esencial. Mientras corriéramos lo suficientemente rápido, no tendrían tiempo suficiente para cuestionarlo. Llegamos a la puerta antes de que nos atraparan. «Espera», gritó una voz profunda y familiar. Sentí que todo el muelle de carga se detenía a mi alrededor. Y así fue, y la mayoría de los sonidos de movimiento se desvanecieron con él. Me di la vuelta y escudriñé rápidamente la habitación para ver quién había hecho el pedido. Se me cayó el estómago en el momento en que lo vi. Un colmillo gigante de hombros anchos, con el rostro completamente cubierto por una máscara blanca como el hueso y un enorme tatuaje en el hombro. Parecía como lo recordaba, excepto por un nuevo detalle. Un gran aparato ortopédico circular que le rodeaba el cuello y le sujetaba la cabeza. El colmillo gigante del almacén. El que había pateado contra la pared. Sí, ahí es donde se fue la mala suerte. El colmillo gigante se acercó a nosotros a paso rápido. No corría, pero se movía con el mismo paso y determinación que yo. Tampoco llevaba consigo la motosierra, estaba desarmado. Pero cuando todos los demás lo estaban, tal vez no lo necesitaba. Todo lo que tenía que decir era una palabra y podía acribillarnos. Blake se tensó cuando Fan se acercó a nosotros. Juró en voz baja, tratando de parecer más pequeña, más discreta. Me interpuse delante de ella y Sam, para comprarles algo de protección si las cosas cambiaban. El gigante se detuvo frente a nosotros y se alzó sobre nosotros tres. Me dijeron que tenías algo que decirme, dijo el gigante. ¿Te vas tan pronto? Te iba a esperar afuera, respondí tranquilamente. El gigante gruñó y siguió mirándome fijamente. No te reconozco. Mac Styx, le dije. Yo tampoco te pregunté tu nombre, gruñó el gigante, indignado. Siguió un momento de tensión, antes de que se diera un golpecito en la boca y preguntara. ¿Por qué llevas eso? Mi rebreater. Se preguntaba por qué ocultaba lo poco que se podía ver de mí. El loco Steve me arrancó algunos dientes, mentí. Me ayuda a mantener la boca cubierta. ¿En serio? Preguntó el gigante. Parece conveniente. Hace falta mucha fuerza de voluntad para superarlo, y hablar con la misma facilidad con la que lo haces tú. Estoy bajo los efectos de los analgésicos y de la ira, le dije, añadiendo un tono de furia a mi voz. Le arrancaré la garganta. El gigante asintió. ¿Y si me lo arranco? Sería muy doloroso para ti, respondí.
El gigante se rió entre dientes, como si se tratara del sonido de un motor. Ya somos dos, bueno, tienes mi atención. El gigante abrió los brazos. ¿Cuál era el mensaje que necesitabas decirme sobre esta noche? Nuestro intento de acabar con la vida del general fracasó, respondí, ignorando los ruidos que hacían Sam y Blake detrás de mí. Steve estaba allí, junto con un desgraciado con capucha roja. Consiguieron atrapar a todos menos a mí. Pasó otro momento de tensión y agarré con más fuerza mi pergamino. Si no podíamos salir de allí, nuestros compañeros de equipo eran nuestra única alternativa. Suponiendo que no se pusieran nerviosos y se lanzaran de todos modos. El gigante gruñó. ¿Nos estás poniendo en peligro a todos al venir aquí? Preguntó. Se suponía que te iban a atrapar, idiota, eso era parte del plan. No respondí a eso. Esa parte fue definitivamente una bola curva. ¿Te siguieron? Preguntó el gigante. ¿También trajiste a Steve hasta aquí? Negué con la cabeza. No, no lo hice. El gigante negó con la cabeza. Es inútil. Si hubieras dicho que sí, al menos podría haberme vengado. Sentí que su mirada se clavaba en mí. Antes de despedirte para poder decidir qué debo hacer contigo, respóndeme. ¿Por qué te llevabas a estos dos? Me quedé sin palabras y no encontré una respuesta. El grandullón no era inteligente, pero estaba haciendo las preguntas correctas. Luego lanzó otra bola curva y miró a Blake con lascivia. Mejor aún, ¿sabías que estás parado al lado de Lady Belladonna? Blake se tensó y sentí una punta helada clavándose en mi columna. El bastardo sabía quién era Blake. ¿Qué? Pregunté, volviéndome lentamente hacia Blake, tratando de parecer confundida. Me incliné hacia el acto. Traté de hacerlo mientras mi mano se aferraba al pergamino. Apenas resistí el impulso de presionar el botón de pánico. Todavía no. Juega con la sala. Véndeles una historia. El gigante lo compró. De todos modos, su atención estaba en otra parte. No pensarías que no sería capaz de reconocerte, ¿verdad, mi señora? Retumbó el gigante. Tauro te ha estado buscando. Una expresión de terror se apoderó del rostro de Blake, algo que no estaba enmascarado en ese momento. Pude verla tensarse, con los brazos listos para alcanzar el arma que tenía a su lado. ¿Eres Lady Belladonna? Pregunté, acercándome sutilmente a ella. Le hice un gesto a Sam. Mono, sube al camión, muchacho, ordenó el gigante, desviando la mirada hacia Sam. Lo que diga este idiota no tiene ninguna autoridad. Súbete a un camión, no me importa cuál. Deberías saber cuál es tu trabajo. Rezo para que lo hagas mejor que este, me hizo un gesto. Observé a Sam por un momento y él me miró, perdido. Parecía dispuesto a luchar, a correr, a hacer lo que fuera necesario en esa situación. Tal vez luchar fuera lo indicado. Tal vez ahora era el momento de que todo se convirtiera en una nube de humo. Pero tuve un presentimiento que decía, todavía no. Las cosas no cuadraban. No podíamos arruinarlo todo aquí. Así que hice la llamada. Sube al camión, ordené. Sam me miró confundido y me di cuenta de que no le gustaba el plan. A mí tampoco. Pero estábamos a media palabra de fugar, o jugábamos inteligentemente o nos jodían. Hazlo, entoné. Sam hizo otra pausa, casi un momento demasiado largo. Miró al gigante, luego a mí, a Blake, a la habitación en general. Me di cuenta de que realmente hubiera preferido lanzarnos las manos en ese mismo momento. Enviarnos en una espiral de tiroteo masivo. Podríamos haberlo hecho, realmente podríamos haberlo hecho. Pero en lugar de eso, asintió. Sin decir palabra, se dio la vuelta y caminó hacia el camión más cercano. Subió a bordo y desapareció en silencio entre la multitud. Todo iría bien. A diferencia de nosotros, él no estaba bajo la mira de nadie sospechoso. El gigante me miró sin decir palabra. Casi esperaba que de repente decidiera que no estaba de su lado y me atacara. Pero entonces le habló a Blake una vez más. Qué extraño, volver aquí de todos los lugares posibles. ¿Cambiaste de opinión? ¿Decidiste retomar la causa de nuevo? Blake no respondió, pero pude ver que tragaba saliva. No era una situación en la que se esperaba que respondiera, y no lo habría hecho incluso si hubiera podido hacerlo. Idiota, me dijo el gigante. Toma a la dama y ayúdala a llegar a mi transporte. Tauro estará encantado de hablar con ella. No tenía idea de quién era Taurus, pero sabía reconocer una amenaza cuando la escuchaba. Que se jodan los dos. Extendí la mano y agarré a Blake, parecía que iba a ser brusco con ella, pero la acerqué lo suficiente para que pudiera oírme. Mi voz salió en un tenso susurro.
Dame una patada en el estómago y sal corriendo por la puerta, ahora. ¿Qué? Siseó Blake, como si recién ahora estuviera volviendo en sí. Hazlo. Respondí con un susurro. No necesitó que le insistieran más. Blake se dio la vuelta y me dio una patada en el estómago. Dejé que el golpe me obligara a retroceder y Blake hizo lo que podía hacer. Un clon de ella se lanzó detrás de ella. El clon, ahora la verdadera Blake, atravesó la puerta mientras el anterior desaparecía de donde había estado. Hubo una larga pausa, mientras Blake ignoraba a los guardias que estaban parados al otro lado y comenzaba a atacar. Eres una perra. Rugí y salí corriendo tras ella, ignorando al gigante. Salí corriendo a toda velocidad por la puerta tras ella, eligiendo ignorar a los desconcertados guardias, con la esperanza de mantenerme dentro del personaje lo suficiente como para no despertar sospechas. Vuelve aquí, maldito cobarde. Carácter profundo. Mac Sticks es un imbécil. Resultó ser efectivo, porque el colmillo blanco no comenzó a dispararnos inmediatamente a ninguno de los dos. Me quedé atrás de Blake, pero hice que pareciera que todavía estaba corriendo tras ella. Ella se dirigió hacia el callejón y siguió corriendo. La seguí tan rápido como pude creer razonablemente. Corrimos hasta que llegamos al lugar donde había adquirido mi disfraz. Ambos colmillos blancos todavía estaban allí y todavía no se movían. Probablemente lo harían en poco tiempo, no teníamos tiempo que perder. Tomé mis cosas de la basura. No había tiempo para cambiarse, no aquí. Sigue corriendo, susurré. Van a enviar más gente, todavía no estamos fuera de peligro. Pero San, Blake empezó a protestar. Confía en que estará bien, dije. Preocúpate por salir de aquí o no estarás en condiciones de ayudarlo. Me guardé mis cosas bajo el brazo y me quité el cabestrillo del cuello. Mi pergamino se abrió y borré el mensaje, preparándome para escribir en el chat y avisarles a los demás que estábamos libres. Aunque pronto descubrí que ya habían descubierto esa parte. Hola. Lo cual Ruby demostró dándome una patada en un costado de la cabeza. No lo vi venir. En un momento estaba mirando a Blake. De repente, sentí una ráfaga de viento y una bota me golpeó la cara. Ni siquiera tenía puesto el casco para amortiguar el impacto, solo una capucha de tela fina y una máscara de metal delgada. Me tiró al suelo y, justo cuando estaba a punto de recuperarme, el cañón de Crescent Rose estaba frente a mi cara. Ruby se cernía sobre mí, con un pie apoyado en mi pecho y una bufanda y una capucha cubriéndola. Ya lo tengo, Blake. Chilló Ruby. ¿Dónde está Six? Estás parado sobre él, dijo Blake con voz apagada. Hubo un momento de silencio incómodo mientras el resto de nuestros amigos saltaban del edificio, con los ojos clavados en Ruby o en mí. Ruby, sin embargo, parpadeó y me miró. Puede que fuera por el color de su ropa, pero se veía un poco sonrojada. ¿En serio tenías que darme una patada en la cabeza? Pregunté, volviendo a la realidad. No lo sabía. Chilló Ruby. Dijiste tengo mis secretos y luego te escapaste. ¿Cómo iba a saber que harías esto? O que funcione, dijo Weiss, mirándome sorprendido. Quizá deberías decírnoslo la próxima vez. A menos que no te importe que te den una patada en la cabeza. Pensé que eras el matón número 372, dijo Nora alegremente. Bueno, ahora ya lo sabes, ¿puedes quitarte de encima mío? Pregunté, sintiéndome poco a gusto con la situación. Sin decir palabra, Ruby se bajó de mí y se desplomó en Crescent Rose. Me incorporé y sentí que la capucha se deslizaba de mi cabeza, que me dolía mucho. Vaya, entonces sí que eres una rubia, dijo Weiss. ¿Es eso en lo que realmente quieres concentrarte ahora? Pregunté, apartándome un mechón de pelo gris plateado de la cara. Más bien, de uno de los agujeros para los ojos de la máscara. Me cubría hasta la parte superior de la frente, pero se detenía en el cuero cabelludo. Mi pelo se movía como una mata. ¿Por qué es tan largo? Insistió Nora. Vete a la mierda, no he tenido tiempo de cortarme últimamente, dije, empezando a levantarme, antes de que Ruby me extendiera una mano e intentara ayudarme. Pesaba más que ella y casi la derribé, pero lo que importaba era la intención. De nuevo de pie, observé a todos. Todos parecían listos para pelear, pero por lo demás parecían sorprendidos de que hubiera logrado hacerlo. En su mayoría. ¿Dónde está San? Preguntó Ren. Lo tienen, dije. No pudimos sacarlo, pero su tapadera aún no ha sido descubierta. El jefe captó a Blake en cuanto se acercó. Bueno, ella es la única hija de Gira Belladonna, añadió Penny, ganándose una mirada sorprendida y cuestionadora de Blake. Entonces tenemos que volver a buscarlo.
dijo Jaune. No podemos dejarlo ahí. Él estará bien, nosotros no si no nos vamos, dije, mirando hacia el camino por el que habíamos venido. En cualquier momento enviarán camiones. Si nos atrapan, todo esto habrá sido inútil. ¿Estás segura de que está bien? Preguntó Ruby. La miré. Lo más seguro posible. Hay algo más que todavía no hemos descubierto. Si puede ser nuestro hombre en el interior, vale la pena correr el riesgo. Pero si quieres que sea inútil, pero asegurarte de que esté a salvo, podemos volver. Es tu decisión, pero yo sé cuál es mi elección. Ruby me miró un momento, frotándose los ojos. Se estaba haciendo tarde, ya debía estar funcionando con los gases, todos lo hacían. A excepción de Penny, no tenía idea de qué la alimentaba, pero probablemente estaba casi llena. Blake, mándale un mensaje de texto y averigua si está bien. Six está bien, no podemos quedarnos aquí. Sobre todo aquí, dije, señalando el callejón. Date prisa, no tenemos mucho tiempo. Sin más quejas, todos se pusieron en movimiento por el callejón. Me quedé detrás de un cargador, el tiempo suficiente para volver a ponerme el casco y disfrutar de su comodidad habitual. Empecé a cambiarme mientras corría por el callejón, apresurándome para alcanzar a todos, ocupando la parte de atrás cerca de Blake. ¿En serio me llamaste mariquita? Preguntó Blake. Estaba en el personaje.